Muy buenas tardes, queridos hermanos y amigos. Es un placer estar con ustedes una vez más para el último tema que voy a presentar en este congreso anual de Zoom TV y Secrets Unsealed. Lamento mucho no poder estar para una quinta sesión, pero muy apretado el programa. Muy difícil, hay que distribuir bien las predicaciones, así que vamos a tratar de cubrir el material lo mejor que podamos. No vamos a poder cubrir todo el manual, no me hago ilusiones de que vamos a hacer eso, pero vamos a cubrir muchos puntos importantes. Lleven el manual a su casa, siéntense a estudiarlo con la Sagrada Escritura, con el Espíritu y Profecía. Y entonces va a ser de gran beneficio. Vamos a empezar con una oración, luego repasamos algunas cosas que estudiamos antes y entramos en terreno nuevo. Padre, gracias te damos por el privilegio de encontrarnos esta tarde aquí. No hay mejor lugar donde estar que en este lugar para abrir tu santo libro. Pedimos la presencia de tu Santo Espíritu en tu santo día. Edifica nuestras vidas, enséñanos cómo prepararnos para lo que pronto ocurrirá. Te lo imploramos en el nombre incomparable de nuestro Señor y Salvador Jesús. Amén. Vamos a empezar en la página 16 para repasar lo que hemos estudiado. Hemos estado hablando de Apocalipsis 16:15. Y hemos visto allí que tenemos que guardar nuestras vestiduras. No solo tenemos que recibirlas, las recibimos cuando aceptamos a Cristo y nos dio su justicia, y luego después de eso tenemos que guardar o cuidar las vestiduras y mantenerlas limpias. Y eso es lo que la Biblia llama santificación. Justificación es cuando recibimos a Cristo, Él nos acredita su justicia, sin merecerla, por su gracia. La santificación es la vida que fluye de esa relación con el Señor Jesús. Y leo otra vez la famosa cita del Espíritu y Profecía: la justicia por la cual somos justificados es imputada, es decir, nos es acreditada. La justicia por la cual somos santificados es impartida. La primera es nuestro título para el cielo, es decir, la justificación es el título para el cielo. Y la segunda es la idoneidad para el cielo. Ahora, hemos hablado también en cuanto a la esencia del mensaje de 1888. La hermana White lo explica de una forma sencilla, los teólogos lo complican. La hermana White explica cuál fue el mensaje en Minneapolis en 1888. Se encuentra en la página 17, Testimonios para los Ministros, página 91 y 92. Dice que el pastor Jones presentó la justificación por medio de la fe en el fiador. Invitó al pueblo a recibir la justicia de Cristo, esa es la justificación, pero luego noten, la cual se manifiesta en la obediencia a los mandamientos de Dios. Es decir, cuando estamos justificados, la evidencia de la justificación es un cambio de vida, es la santificación. Ahora, quiero recordarles que estudiamos Apocalipsis 6:14 al 16, a donde se describe la reacción de los impíos cuando Jesús regrese por segunda vez. Se van a esconder en las cuevas y van a rogar que las rocas caigan sobre ellos. Y luego, después de describir la reacción de los impíos, viene esta pregunta: porque el gran día de su ira ha venido, ¿y quién podrá permanecer en pie? Y la respuesta está en el siguiente capítulo. Los que reciban el sello de Dios van a ser protegidos cuando venga el tiempo de angustia, y cuando Jesús venga lo van a recibir con los brazos abiertos.
Es decir, el siguiente capítulo nos explica quiénes son los que van a poder mantenerse en pie o mantenerse firmes. Nos dimos cuenta también que el capítulo 14 de Apocalipsis describe el carácter de ese grupo, y Apocalipsis 15, 2 al 4 describe la victoria de ese grupo sobre la bestia, su imagen y sobre la marca de la bestia. Pero también nos dimos cuenta que hay otros pasajes de la Biblia que hacen una pregunta similar, y solo las voy a mencionar de paso. Joel 2:11 formula una pregunta semejante. Porque grande es el día de Jehová y muy terrible, ¿y quién podrá soportarlo? Notamos también en el Salmo 15. En el Salmo 15 se pregunta aquí, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo monte? Y luego se da una descripción de la vida, de las acciones, del carácter de las personas que van a morar en el santo monte de Dios, el monte de Sión, donde se paran los 144,000. Vimos lo mismo en Isaías 33 y el versículo 14 al versículo 16. Los que van a vivir en presencia del fuego consumidor, que es la gloria de Dios, no son los impíos, sino que son los justos. Y nuevamente se da una descripción del carácter, de la vida de las personas que van a poder vivir en medio de el fuego consumidor. Luego notamos Nahum 1, 6 y 7. Nuevamente se hace la pregunta, ¿quién podrá estar delante de su furor? ¿Y quién podrá resistir el ardor de su ira? La respuesta es todos los que confían en Él. Luego vimos, eso dicho sea de paso, es en Nahum 1, 6 y 7. Luego terminamos hablando de Malaquías 3, 2 y 3. Y vimos que cuando se cierre la puerta de la gracia, ya no vamos a tener intercesor. Y la sierva de Dios, como vimos en esta cita, dice, el pueblo de Dios tendrá que estar sin mancha, sus caracteres purificados del pecado, por la gracia de Dios y sus propios diligentes esfuerzos, tienen que ser vencedores sobre el mal. Y ahora necesitamos vencer el pecado en nuestra vida en preparación para ese tiempo. Ese es el repaso. Ahora vamos a la sección que se encuentra en la página 23. La justificación por la fe en verdad. En tiempos recientes, la justificación, es decir, la imputación de la justicia de Cristo Jesús sin obras humanas, se ha enfatizado muchísimo y se ha excluido el énfasis sobre la necesidad de una vida santificada, de desarrollar la idoneidad para el cielo. Quiero leer una cita de la hermana White, donde ella dice que el mensaje de John C. Waggoner en 1888 era el mensaje del tercer ángel en verdad. Es decir, el mensaje de justificación por la fe que proclamaron John C. Waggoner, dice ella que el mensaje del tercer ángel es ese mensaje. Dice la sierva del Señor en la Review and Herald, 1 de abril de 1890 lo siguiente: varios me han escrito preguntando si el mensaje de la justificación por la fe es el mensaje del tercer ángel. Note que no dice si tiene relación con el mensaje del tercer ángel. Si el mensaje de justificación por la fe que se predicó en 1888 es el mensaje del tercer ángel. Y he respondido, es el mensaje del tercer ángel en verdad. Es decir, el mensaje de la justificación por la fe y el mensaje del tercer ángel son lo mismo. Pero tenemos que mirar con cuidado lo que acabo de decir. ¿Qué relación posible podría tener la justificación por la fe con el mensaje del tercer ángel? Parecen ser dos cosas completamente distintas. Vamos a leer el mensaje del tercer ángel.
para ver si ustedes pueden captar aquí dónde está la justificación por la fe. Apocalipsis 14 y el versículo 9 al 12. Después siguió otro ángel. Fíjense que primero el primer ángel proclama su mensaje y luego después viene otro. Es importante eso. Y luego después del segundo viene otro. Están en orden. Dice, después siguió otro ángel diciendo en alta voz, si alguno adora a la bestia y su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en la copa de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo ni de día ni de noche. Y ahora se repite lo mismo que leímos al principio del mensaje del tercer ángel. Día ni noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. ¿A dónde está la justificación por la fe en estos versículos? No pareciera que estuviera. Pero hay un versículo 12. Un versículo 12. Fíjense lo que dice el versículo 12. Aquí está la paciencia de los santos. Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. ¿Qué tendrán aquellos que viven durante el mensaje del tercer ángel? 3 cosas. Primero, la paciencia de los santos. Segundo, guardan los mandamientos de Dios. Y en tercer lugar, la fe de Jesús. Guardan la fe de Jesús. Pues no dice tienen la fe de Jesús. Dice guardan la fe de Jesús. Ahora, ¿qué posible relación podría tener este pasaje con la justificación por la fe? Una cosa es cierta. El mensaje del tercer ángel no puede referirse tan solo a la justificación forense. No puede referirse el mensaje del tercer ángel solamente a la imputación de la justicia de Cristo o la acreditación de la justicia de Cristo en nosotros. Hay más en el mensaje del tercer ángel que eso, que fue lo que predicó Lutero y los reformadores. Se ha vuelto común entre algunos eruditos adventistas que la justificación por la fe se debe entender de la misma manera como la entendió Martín Lutero y los reformadores, como la imputación o la acreditación de la justicia de Cristo al ser humano arrepentido. Cristo cuenta del pecador arrepentido. Si esto fuera cierto, ahora escuchen bien, hay una implicación para esto. Si esto fuera cierto, entonces Martín Lutero predicó el mensaje del tercer ángel. Porque si el mensaje del tercer ángel es justificación por la fe, y Lutero predicó la justificación por la fe, entonces Lutero predicó el mensaje del tercer ángel. ¿Me están entendiendo el punto? Tiene que haber más en la justificación por la fe, en el mensaje del tercer ángel, que lo que predicó Martín Lutero y los reformadores. Ese es el punto más clave. Y ustedes dicen, ¿cómo sabemos eso? Yo pregunto, ¿Martín Lutero tuvo algún problema con la imagen de la bestia? ¿Tuvo algún problema con la marca de la bestia? No, eso estaba centenares de años en el futuro. Pero el mensaje del tercer ángel habla de la bestia, de su imagen y de la marca de la bestia. Quiere decir que hay más en el contexto del futuro que lo que había en los días de Martín Lutero. La hermana White confirmó que Lutero no predicó el mensaje del tercer ángel. La justificación por la fe sí, como justificación, pero no todas las dimensiones que hay en este mensaje. Conflicto de los siglos 3:56. Correcto, pastor. Nunca se había dado tal mensaje. Está hablando del mensaje del primer ángel. Pero saben que el segundo viene después del primero. Y el tercero viene después del segundo. Ahora escuchen, van a ver por qué enfatizo eso. Nunca se había dado tal mensaje en edades pasadas. Pablo, como hemos visto, no lo predicó.
Pablo no predicó el mensaje del primer ángel. Y tampoco predicó el mensaje del segundo. Ni tampoco predicó el mensaje del tercero. Sigue diciendo. Él, Pablo, apuntó a sus hermanos hacia un futuro lejano para la venida del Señor. Los reformadores no lo proclamaron. Ni Zwinglio, ni Calvino, ninguno de los reformadores lo proclamaron. Martín Lutero colocó el juicio aproximadamente 300 años en el futuro desde su época. Pero noten cuándo empezó a predicarse el mensaje del primer ángel, que significa que después de ese viene el segundo y luego después de eso viene el tercero. Dice en la última parte de esta cita, pero desde 1798, ¿desde cuándo se predicó el mensaje del primer ángel? 1798. Entonces Lutero predicó el mensaje del primer ángel. ¿El del segundo? ¿El del tercero? Tampoco. Pero desde 1798 el libro de Daniel ha sido abierto. El conocimiento de las profecías ha aumentado y muchos han proclamado el solemne mensaje del juicio cercano. Esto significa que la justificación por la fe, tal como se define en el contexto del mensaje del tercer ángel, debe tener una dimensión más profunda y trascender el concepto que enseñaron Lutero y los reformadores, y aún más allá de lo que enseñó el apóstol Pablo. Es la justificación por la fe en el contexto histórico de los que vivirán al final de la historia. No en el contexto de Lutero, no en el contexto de Pablo, sino en el contexto de la última generación. Y ustedes dicen, ¿cómo sabemos eso? Porque el mensaje del tercer ángel advierte contra la bestia, su imagen y su marca, y eso no existe sino hasta el final. ¿Están conmigo o no? Sí. Esto se aplica a la última generación. Ahora, la clave para entender esto está en el versículo 12, donde se describe a aquellos que van a enfrentarse a la bestia, su imagen y su marca. 3 puntos. Aquí está la paciencia de los santos. Primera característica de esa última generación. Segundo, ¿guardan qué? Los mandamientos de Dios. Y en tercer lugar, guardan la fe de Jesús. Es decir, tienen la fe que tuvo Jesús en su tiempo de angustia. Van a tener en el tiempo de angustia final, van a tener la misma fe que tuvo de Jesús, porque es la fe de Jesús. No olviden eso, porque ahí está la clave para entender la justificación por la fe. Ahora, ¿dónde aparecen por primera vez la bestia, su imagen y su marca? No en el mensaje del tercer ángel. No es la primera vez que aparece la bestia y la imagen y su marca. Hay que ir al capítulo anterior, al capítulo 13, a donde se menciona una bestia que se levanta del mar y gobierna 42 meses. Ese es el papado, que gobernó tiempos, la mitad de un tiempo, 1260 años, 42 meses. Todos esos periodos de tiempo representan lo mismo, 1260 años literales. Pero al final de ese periodo, se le dio a este poder una herida mortal. Y luego, inmediatamente después de la herida mortal que se menciona en el versículo 10, encontramos que se levanta otra bestia de la tierra. Y al principio esta bestia es benevolente. Esta bestia es positiva al principio porque tiene 2 cuernos como de cordero. Garantiza libertad civil y religiosa. Es decir, permite que la gente adore a Dios de acuerdo a los escrúpulos de su conciencia y prohíbe que el Congreso haga una ley que obligue a adorar de cierta manera o que prohíba que la gente practique su religión como ellos quieren. Estamos en ese periodo, pero ese periodo está por terminar. Porque ya esta nación está empezando a hablar como un dragón. Todavía no plenamente.
esta nación, apelando al poder civil, como hizo el papado durante los 1260 años, va a repudiar su propia constitución. Y ahí es que va a venir, con la ley dominical, va a venir la prueba sobre la bestia, su imagen y su marca. ¿Entienden el contexto histórico? ¿Y qué va a necesitar el pueblo de Dios en ese periodo? Si leen Apocalipsis 13 y el versículo 10, hay algo muy interesante. Dice en Apocalipsis 13:10, esto habla de la herida mortal. En el siguiente versículo habla del levantar de los Estados Unidos. Benevolente al principio. Luego pasa por una metamorfosis y se vuelve opresivo al país porque usa el poder civil para prohibir que se adore de acuerdo a los dictados de la conciencia. Y por eso es que en Apocalipsis 13:10, inmediatamente antes de hablar de la bestia de la tierra y la crisis que viene, dice: el que lleva en cautividad, que era el papado, irá en cautividad. El que mata a espada, la espada representa lo que el poder civil usa para castigar violaciones del Código Civil, pero el papado usaba la espada del poder civil para perseguir a los que no practicaban su religión. Así que dice, a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. En Apocalipsis 14:12, los santos tienen la fe ¿de quién? Jesús. De Jesús. Pero cuando están a punto de entrar a la misma crisis, en Apocalipsis 13:10, dice la fe, la paciencia y la fe de los santos. Es decir, la fe de los santos es la misma fe que tuvo Jesús. Entonces tenemos que saber cuál fue la fe que tuvo Jesús. ¿Me están entendiendo hasta ahora? Sí. Ahí es que radica la clave para entender la justificación por la fe en el mensaje del tercer ángel. Estamos en la página 26, en la parte de arriba. El significado de la palabra paciencia se traduce mejor perseverancia. Es la misma palabra que aparece en Mateo 24:13, donde dice: el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Yo que pregunto, ¿necesitan los fieles de Dios al final de la historia, cuando venga esta prueba, van a necesitar perseverancia? ¿Tienen que perseverar en la fe? Claro que sí. Y aquí les recuerdo de la historia de la viuda persistente en Lucas 18. La viuda quedó en la calle, el adversario le quitó todo lo que tenía. Y la viuda fue al juez para que el juez le hiciera justicia. E iba, y el juez decía: no, ahora no. Iba. Y finalmente perseveró tanto, día y noche dice que ella iba. Finalmente el juez dice: esta mujer me tiene fastidiado. Así que le voy a hacer justicia para quitármela de encima. Y Jesús dijo que el juez representa a Dios. Y la viuda, la hermana White confirma esto, la viuda representa la iglesia oprimida en esta crisis final, que va a tener que clamar día y noche para que Dios la libre de su adversario, que es Satanás. Esta parábola es escatológica, porque lo que viene antes de la parábola, como en los días de Noé, así en la venida de Cristo. Como fue en los días de Lot, así en la venida de Cristo. Y la parábola termina refiriéndose a la segunda venida, cuando dice: cuando el Hijo del Hombre vuelva, hallará fe en la tierra. La parábola está entre dos referencias a la segunda venida de Cristo Jesús. Y usted dice: ¿cómo puede el juez representar a Dios? Si el juez, le voy a responder para quitármela de encima. La respuesta es que es una comparación a manera de contraste. Les voy a explicar cómo es. Jesús está diciendo: si un juez injusto, que no teme a Dios ni respeta a hombre, responde las plegarias persistentes de una viuda para quitársela de encima, ¿cuánto más Dios va a responder las plegarias día y noche de sus fieles porque los ama?
Ambos responden, pero por diferente razón. Esa es la experiencia de la última generación, la de la viuda del capítulo 18 del Evangelio según San Lucas. Se va a necesitar esa clase de perseverancia, porque si ustedes leen el capítulo sobre el tiempo de angustia en el conflicto de los siglos, el pueblo de Dios va a clamar día y noche. Elena White cita esta parábola. Van a tener que clamar día y noche, y por mucho tiempo no va a haber respuesta de Dios. Va a parecer como si Dios ha abandonado a su pueblo. Pero como la viuda, su pueblo decir, como Job, aunque me matare, aún en él confiaré. Va a decir como Jacob, no te soltaré hasta que tú me bendigas. Van a decir, yo sé que mi Redentor vive, como lo dijo Job, aunque no pareciera que estuviera vivo. Esa es la fe de Jesús. En un momento vamos a hablar de la fe de Jesús. Esto está hablando de la justificación por la fe, no la justicia imputada, sino que está hablando de la fidelidad que viene como resultado de la justicia imputada. Está hablando de la lealtad a Cristo Jesús por lo que Él ha hecho por nosotros. Ahora, dice también que guardan los mandamientos de Dios, la generación final. Mientras el mundo guarda un mandamiento del hombre diciendo que el domingo es el día de reposo, los fieles de Dios van a guardar el mandamiento de Dios que el sábado es el día de reposo. Y luego entonces se habla de la fe de Jesús. Y en eso nos vamos a enfocar en el resto del tema esta tarde. ¿Sientes que el peso del día a día es demasiado? En Cómo Vivir la Vida, el pastor Luis Fernando Manrique te invita a hacer una pausa. Queremos ofrecerte un espacio para reencontrar esa paz que Dios da en medio de cualquier tormenta. Aquí encontrarás principios bíblicos reales para sanar tu corazón y restaurar tu hogar. Escanea el código y conéctate a Zoom TV Latino. Elena White escribió una cita muy interesante. Se encuentra en el tomo 3 de los mensajes selectos. Dice así: el mensaje del tercer ángel es la proclamación de los mandamientos de Dios y la fe de Jesucristo. Dos cosas: mandamientos de Dios y la fe de Jesucristo. Los mandamientos de Dios han sido proclamados, pero la fe de Jesucristo, noten, la fe de Jesucristo, no fe en Jesucristo, la fe de Jesucristo no ha sido proclamada por los adventistas del séptimo día con igual importancia. La ley y el evangelio yendo de la mano. Y dice, se ha hablado mucho sobre guardar los mandamientos de Dios. Dice, pero casi nada se dice de la fe de Jesús. Sigue escribiendo. No encuentro, dice la hermana White, palabras para expresar este tema en toda esa plenitud. La fe de Jesús, se habla de ella, pero no se entiende. Está hablando de los adventistas. Se habla de la fe de Jesús, pero no se entiende. ¿Qué constituye la fe de Jesús que pertenece al mensaje del tercer ángel? Pregunta ella. Jesús, quien llegó a ser el que cargó nuestros pecados para que pudiera llegar a ser nuestro Salvador que perdona el pecado. La fe de Jesús es la experiencia por la cual pasó Jesús cuando tomó nuestros pecados, dice ella. Sigue diciendo, fue tratado como merecíamos nosotros ser tratados. Está hablando nuevamente de su tiempo de angustia. En el Getsemaní, en el juicio de Pilato, en el camino a la cruz. Sigue diciendo, vino a nuestro mundo y tomó nuestros pecados para que pudiésemos tomar su justicia. Y la fe en la capacidad de Cristo para salvarnos plena y completamente es la fe de Jesús. La fe de Jesús que tendrá la última generación es de la misma calidad que la que tuvo Jesús en su Padre cuando pasó por su tiempo de angustia en el Getsemaní y en la cruz.
Y la pregunta clave es, ¿cómo fue la fe de Jesús cuando él estaba en el Getsemaní para beber la copa de la ira de Dios y estaba en el tribunal de Pilato y le estaban escupiendo y la estaban golpeando y fue en el Vía Crucis hasta la cruz para cargar nuestros pecados? Quiero que noten esta cita extraordinaria del Espíritu de Profecía. Se encuentra en el conflicto, en el Deseo de todas las gentes, página 753. Es una cita larga pero poderosa. Está hablando de Jesús. Sobre Cristo como nuestro sustituto y garante, recayó la iniquidad de todos nosotros. Fíjense que está hablando de su sufrimiento, de tomar los pecados. Fue contado como ¿qué? Como transgresor, para que pudiera redimirnos de la condenación de la ley. La culpa, está hablando de su pasión y su sufrimiento para salvar al hombre del pecado, cargando los pecados. La culpa de todo descendiente de Adán presionaba sobre su corazón. La ira de Dios contra el pecado, fíjense, la terrible manifestación de su disgusto por la iniquidad llenó el alma de su Hijo con consternación. Toda su vida Cristo estaba proclamando a un mundo caído las buenas nuevas de la misericordia y el amor perdonador del Padre. Y ahora escuchen esto. La salvación, el amor perdonador del Padre, la salvación para el principal de los pecadores era su tema. Pero ahora, con el terrible peso de la culpa que lleva, ¿está hablando de su pasión, sí o no? Sí. Recuerden que leímos una cita donde la hermana White dice que las escenas del juicio de Jesús y el maltrato de Jesús y la crucifixión de Jesús se van a repetir en su pueblo. ¿Recuerdan esa cita? Pues aquí ella está hablando de eso. Vamos a pasar por la misma experiencia por la cual pasó Jesús. Y vamos a necesitar la fe que tuvo Jesús. Ahora fíjense que sigue diciendo, pero ahora, con el terrible peso de la culpa que lleva, no puede ver el rostro reconciliador del Padre. No ve el Padre no está. La retirada del semblante divino del Salvador en esta hora de supremo sufrimiento traspasó su corazón con una tristeza que el hombre nunca podrá entender plenamente. Tal fue esta agonía que su dolor físico apenas se sentía. Satanás, ahora fíjense lo que está haciendo Satanás. Como Jesús se siente desamparado, en la cruz dice, ¿por qué me has desamparado? Y está bebiendo la copa de la ira de Dios. Satanás ahora le va a decir, ¿y tú crees que tu Padre te ama? Tus pecados que estás cargando, que no son tuyos, son tan grandes que nunca vas a ver el rostro de tu Padre otra vez. Vamos a leerlo. Satanás con sus fieras tentaciones torturó el corazón de Jesús. El Salvador no podía ver más allá de los portales de la tumba. La esperanza no le mostraba su salida de la tumba como conquistador, ni le hablaba de la aceptación del sacrificio por parte del Padre. Tremenda cita esta. Temía que el pecado, dicho sea, el pecado no era de él estaba cargando los pecados de otros, pero se sentía como si fueran de él. Dice, temía que el pecado fuera tan ofensivo a Dios que su separación sería eterna. Cristo sintió la angustia que sentirá el pecador cuando la misericordia ya no abogue por la raza culpable. Fue la conciencia del pecado, trayendo la ira del Padre sobre él como sustituto del hombre, lo que hizo la copa que bebió tan amarga y rompió el corazón de Jesús. Ahora la pregunta, ¿qué sostuvo la fe de Jesús cuando se sintió abandonado del Padre en su tiempo de angustia? Satanás intentaba sacudir su fe en el amor y la aceptación de su Padre, porque su Padre parecía estar ausente.
No podía ver el rostro reconciliador de su padre. Temía que la carga del pecado que llevaba lo separaría para siempre del Padre a quien amaba. Y Satanás hacía todo lo posible por persuadir a Jesús de que la carga del pecado que llevaba era tan grande que su padre lo había abandonado y nunca volvería a ver su rostro. El Salmo 22, 1 y 2 capta la agonía de Jesús. 1000 años antes que sucediera. Dice Jesús proféticamente: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día, no me respondes. Y de noche, no hay para mí reposo, día y noche. Jesús está clamando, como lo que sucederá con los que van a pasar por el tiempo de angustia final. ¿Y qué respuesta recibe Jesús? Silencio. No sentía al Padre. Sus emociones le decían: el Padre me ha desamparado. Sin embargo, tuvo fe. Tuvo fe en las promesas de su Padre. Durante su prueba severa, el Señor no se basó en sus emociones, en cómo se sentía. Como en el tiempo de angustia, no podremos depender de cómo nos sentimos. No podemos depender de nuestras emociones. No podemos depender de lo que dicen los demás. Necesitaremos tener fe sin quebrantar. La fe que tuvo Jesús cuando se sintió desamparado de su Padre. Si Jesús hubiera dependido de sus emociones y de sus sentimientos, hubiera fracasado. Había desarrollado una fe perseverante en su Padre, más fuerte que la muerte. Por su experiencia anterior, conocía a su Padre. La clave es que tenía Jesús comunión con su Padre antes de la crisis, antes del tiempo de angustia. Conocía a su Padre, amaba a su Padre y confiaba en su Padre. No importaba que no lo sintiera, ni sus emociones le dijeran que lo tenía. El libro de Hebreos describe la agonía de Jesús en el Getsemaní. Generalmente no leemos Hebreos para ver qué pasó con Jesús en Getsemaní, pero esta está describiendo la agonía de Jesús en el huerto cuando está sudando gotas de sangre y está clamando a su Padre: si puedes, quita esta copa de mí, la copa de tu ira. Hebreos 5, 7 y 8 dice, hablando de Jesús: ¿quién en los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones y súplicas? ¿Qué ofreció Jesús? Oraciones y súplicas. ¿Y cómo las ofreció? Con gran clamor y lágrimas al que podía salvarle de la muerte, y fue oído por su temor reverente. El Padre, yo pregunto, ¿el Padre estaba oyendo a Jesús clamar cuando clamó en Getsemaní? ¿El Padre estaba escuchándolo? Sí. Claro que lo estaba escuchando. Pero ¿Jesús sentía que el Padre lo estaba escuchando? No. Sigue diciendo aquí: aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Interesante. Jesús mismo, por su sufrimiento, aprendió la obediencia. No significa que era desobediente y aprendió a ser obediente, sino que significa en la peor prueba fue obediente, como había sido durante todo su ministerio. ¿Cuál fue el secreto de la victoria de Jesús? Vamos a ver en el Deseo de toda la gente, página 756. Está en el manual. En medio de la terrible oscuridad, aparentemente ¿qué? Abandonado por Dios, Cristo había agotado los últimos residuos en la copa del dolor humano. Se tomó hasta las heces. En aquellas horas espantosas, ¿qué hizo Jesús durante esas horas espantosas cuando se sentía aparentemente abandonado del Padre? Dice, en esas horas espantosas se apoyó de la evidencia de la aceptación de su Padre que le había sido dada anteriormente.
en los tiempos buenos. Durante todo su ministerio, el Padre lo acompañó. Él había aprendido cómo era su Padre. ¿Qué diremos de nosotros? ¿Ustedes creen que cuando llegue el momento de la crisis vamos a decir, emergencia, emergencia, vamos a desarrollar el carácter ahora? No, no, no. Sigue diciendo, conocía el carácter de su Padre por experiencia. Entendía su justicia, su misericordia y su gran amor. Por la fe. ¿Por la qué? La fe. Esa es la fe de Jesús. Por la fe descansó en aquel a quien siempre había sido su alegría obedecer. Y al encomendarse sumisamente a Dios, el sentido de la pérdida del favor del Padre le fue retirado. Por la fe, Cristo fue victorioso. Amén. ¿Entienden la fe de Jesús? ¿Entienden lo que es la fe de Jesús? No tiene que ver con la justicia imputada. Tiene que ver con ser fiel a Dios en las peores circunstancias porque conocía a su Padre. Dice, no siento la conexión, pero sí hay conexión. Amén. Ahora yo pregunto, ¿será que lo mismo va a pasar con la última generación? Sí. Durante el tiempo de angustia de Jacob, que es la crisis por la cual pasará el pueblo de Dios, Satanás tentará a la última generación a sentirse como se sintió Jesús durante su tiempo de angustia en el Getsemaní. La única diferencia es que Jesús sintió angustia por los pecados que no eran de él, mientras que los justos, los 144,000, ellos reconocen que fueron pecadores, pero no van a dudar que cuando recibieron a Cristo, Cristo les concedió su justicia y son aceptos en el amado, aunque no lo sienten. Pero su vida es una vida de fe, de que aunque no se ve la conexión, está la conexión allí. Ahora, Satanás tentará a sentir que sus pecados han sido demasiado grandes para perdonarlos. En un momento les voy a leer una cita. Y por lo tanto Dios los ha abandonado porque los pecados que ustedes han cometido son demasiado grandes para Dios en su misericordia perdonarlos. Pero yo pregunto, cuando fueron justificados, ¿recibieron el perdón? ¿Sí o no? Sí. ¿Sienten ahora el perdón? Sí. Sí. Cuando están pasando por el tiempo de angustia, ¿sienten el perdón? No, Satanás le dice, mire, Dios no los perdona a ustedes, los pecados son demasiado grandes. ¿Ven la conexión con la fe de Jesús? Sigue diciendo la cita. La vamos a leer en un momento. Así como Jesús, estamos en la página 29, así como Jesús clamó a su Padre día y noche, los fieles como la viuda de Lucas 18 clamarán al Señor día y noche. Los elegidos vencerán porque tienen fe implícita en Jesús, como lo tuvo Jesús en su Padre. Tendrán la certeza que sus pecados han sido perdonados, no porque lo sienten, sino porque reclaman la promesa de Dios, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarlos de toda maldad. Lo aceptan por fe, aunque no lo sienten. Volviendo un poquito aquí en las notas, tendrán la certeza que sus pecados han sido perdonados y que están cubiertos con su justicia. ¿Está involucrada la justificación aquí? Vamos a tener que tener certeza de nuestra justificación. Pero eso se va a manifestar, la certeza se va a manifestar en la fidelidad. Eso es lo que no vio Lutero y los reformadores. Y muchos eruditos en la iglesia hoy no ven. Porque están mirando la justificación por la fe en el contexto de la justicia imputada como creyó Lutero y no en el contexto del tiempo del fin. Ahora, la calidad de la fe de ellos será como la fe que tuvo Jesús durante su tiempo de angustia. Como Job clamarán, yo sé que mi Redentor vive. Cuando Él me haya probado, saldré como oro. Dirán como Job, aunque me matare, aún en Él confiaré.
y dirán como Jacob: no te dejaré ir, al menos que me bendigas. Esa es la fe de Jesús, la misma fe que tuvo Jesús. En el caso de Jesús, aunque estaba cargando los pecados, su Padre lo aceptaba. En la generación final, aunque siente que sus pecados son demasiado grandes, acepta la promesa de que Dios los perdonó. Es decir, la seguridad de la justicia imputada es lo que nos lleva a ser fiel a Dios, a guardar sus mandamientos y a perseverar, tener la perseverancia de los santos. Ahora vamos a leer lo que dijo la hermana White sobre la última generación y la conexión con lo que trató de hacer Satanás con Jesús en el huerto. Dice en el conflicto de los siglos, en el capítulo sobre el tiempo de angustia: mientras Satanás acusa al pueblo de Dios a causa de sus pecados, el Señor le permite probarlos al máximo. ¿Cuánto va a permitir Dios que Satanás pruebe al pueblo? ¿Ustedes creen que con la fe que tenemos hoy vamos a pasar por esa prueba? Imagínense, algún miembro de la iglesia nos ofende y dice: yo no vuelvo allá. ¿Usted cree que va a resistir el tiempo de angustia con eso? Ahora es el tiempo de desarrollar la fe de Jesús. Amén. Que nos lleva a guardar los mandamientos, aún enfrentándonos a la muerte. Así que dice: su confianza en Dios, de la generación final, su confianza en Dios, su fe y firmeza serán severamente puestas a prueba. Ahora fíjense, en el tiempo de angustia van a pensar en su pasado. Uy, nuestros pecados, qué carga tan grande. Dice: al revisar el pasado, sus esperanzas decaen, porque en toda su vida pueden ver poco bien. Son plenamente conscientes de su debilidad e indignidad. Satanás procura aterrorizarlos con el pensamiento de que sus casos son desesperados, que la mancha de su contaminación nunca será lavada. Espera destruir su fe para que cedan a sus tentaciones y se aparten de su lealtad a Dios. ¿Le va a decir Satanás lo mismo a los fieles en el tiempo de angustia que lo que le dijo a Jesús? Le dijo a Jesús: los pecados que tú estás cargando, ¿tú crees que el Padre te va a aceptar? El pecado es ofensivo a tu Padre. Tú nunca vas a ver el rostro de tu Padre otra vez. Y con los que pasan por el tiempo de angustia, Satanás le va a susurrar, le va a decir: ¿ustedes creen que Dios los va a aceptar a ustedes si ustedes fueron malísimos pecadores? Y les recuerda el pasado. Pero ¿cómo va a responder el pueblo de Dios? Con la fe de Jesús. Le van a decir a Satanás: me siento como si Dios me abandonó. Mis emociones me dicen que no está. Mis enemigos me rodean. Dios parece estar ausente. Pero la Biblia dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Yo no vivo por mis emociones, sino por fe en su promesa. ¿Están entendiendo mejor esto? ¿Cómo se relaciona el mensaje del tercer ángel con la justificación por la fe? La justificación, hermanos y hermanas, cuando yo veo lo que Jesús ha hecho por mí, yo lo amo. Amén, amén. Confío en Él. Y si Él dice que mis pecados son perdonados, si yo llegase a vivir durante ese tiempo, yo voy a decirle a Satanás: un momentico, sí, yo soy un pecador miserable, sí, yo cometí muchos pecados, yo no merezco la gracia y la misericordia de Dios, pero yo recibí a Cristo Jesús como mi Salvador. Amén. Y Él me dio su justicia. Amén. Y estoy cubierto con su manto. Amén. Y aunque lo que tú dices parece tener sentido, no tiene sentido, porque yo vivo por fe, no vivo por emociones ni por lo que los demás dicen. En ese sentido es que el mensaje del tercer ángel es la justificación por la fe. Lutero, no seamos muy duros con Lutero. Lutero estaba luchando contra aquellos que decían que por sus obras se podían salvar.
En ese tiempo, la verdad presente era, no. Tus obras, tus peregrinajes, tus ofrendas que das, las limosnas que das, nada de eso de lo que tú haces te puede salvar. La gracia de Cristo se salva por medio de la fe. Se necesitaba ese mensaje en esa época. Pero predicar ese mensaje hoy sin añadir lo que viene de la justificación, es decir, la santidad que viene de la justificación, es un evangelio incompleto, porque para ir al cielo necesitamos el título y también la idoneidad, la preparación y el carácter necesario para vivir en la presencia de un Dios santo. ¿Están entendiendo mejor esto? Y entonces fíjense, la generación final, al estar cubiertos del manto de la justicia de Cristo, lo que Él hizo por nosotros, ellos entonces van a tener toda la armadura de Dios. ¿Y por qué se usa la armadura en algunos versículos y se usa el manto en otros? Porque el manto representa la justicia de Cristo que Él da por su gracia y su misericordia. Pero una vez que tenemos esa justicia, hay una guerra que pelear. Y para pelear la guerra, uno tiene que estar cubierto no solo con el manto de su justicia, sino con enseres militares. Tiene que estar cubierto con toda la armadura de Dios. Porque hay una pelea. Hay una lucha. Hay que pelear la batalla de Armagedón, que es la batalla final de Satanás contra los fieles. Hermanos y hermanas, vamos a necesitar la fe que tuvieron los 3 jóvenes en el valle de Dura. Nabucodonosor les dijo, y esto lo voy a presentar en la sesión en inglés, mañana en la mañana. Nabucodonosor le dice, si ustedes no adoran la imagen, ¿qué Dios los va a librar a ustedes? Y los jóvenes responden, mire, nosotros somos siervos de Dios y Él nos va a librar. Pero si no nos libra, igualmente somos siervos de Dios. Estamos dispuestos a morir. Y eso, como dicen los puertorriqueños, enfogonó a Nabucodonosor. Dice, ¿y qué Dios los va a librar a ustedes? Y entonces, si ustedes conocen la historia, Jesús mismo entró al horno con ellos. Y se pasearon como si estaban en el jardín del Edén. Son mis palabras. Y Nabucodonosor cuando ve, ¡wow! Echamos 3, hay 4. Y el cuarto es semejante al Hijo de Dios. Al final de la historia se levantará Miguel. Amén. Y libertará a su pueblo. Amén. Ese es el cumplimiento final de Daniel 3. Amén. Y lo interesante, hermanos y hermanas, es que Nabucodonosor, después que los jóvenes salen y ni huelen a humo, Nabucodonosor dice, ahora yo sé que el Dios del cielo es el Dios verdadero, porque Él puede librar a sus fieles. Lean el capítulo, la liberación del pueblo de Dios en el conflicto de los siglos. Ahí está el cumplimiento. Y luego tenemos a Daniel, que fue echado al foso de los leones. Era fiel a Dios, guardaba la ley, adoraba a Dios como era apropiado. Y sin embargo, sus enemigos lo lanzaron al foso de los leones. Pero antes de lanzarlo, el rey dijo, oh Daniel, el Dios a quien tú ocasionalmente sirves, no, dice, el Dios a quien tú continuamente sirves, Él te libre porque yo no puedo, porque las leyes de los medos y persas no se pueden cambiar. Y luego cuando sale Daniel del foso, antes de salir, el rey viene y dice, ¿ha podido tu Dios librarte? El Dios que en el cual tú continuamente sirves, ¿ha podido librarte? Y Daniel dice, sí, porque yo no te ofendí a ti, ni tampoco ofendí a Dios. Y luego, ¿saben lo que dice el rey después? El rey después dice, ahora yo sé que el Dios del cielo es el Dios verdadero, porque Él sabe librar a los suyos. La palabra clave en Daniel 3, Daniel 6 y Daniel 12:1 es librar. La agonía del tiempo de angustia será fuerte,
Pero no tenemos que temer. Hay que perseverar. Hay que tener la fe de Jesús. Pero para eso tenemos que desarrollar esa conexión ahora. A través de la oración, a través del estudio de la Biblia y hablándole a otros sobre estas cosas que están ocurriendo y van a ocurrir para que ellos también puedan prepararse en forma especial para ese tiempo. Que ese sea nuestra experiencia y nuestros deseos. ¿Sabías que existe un ministerio cuya misión es proclamar la verdad de Dios al mundo y el mensaje final de Dios? ¿Cómo cambiaría el mundo si más personas conocieran el mensaje eterno de esperanza? Zoom TV es igual a Secret San Sil Ministry Televisión. Es un ministerio de enseñanza bíblica 100% de apoyo a la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Fue fundado en el año 2002 por un grupo de fieles miembros de iglesia y el pastor Esteban Bor, con una misión clara: proclamar la verdad presente en el tiempo del fin. En el año 2017 esta visión se expandió con el lanzamiento de Zoom TV y Zoom TV Latino, 2 canales de televisión que transmiten programación cristiana de alta calidad en inglés y español las 24 horas del día. Desde el principio, el enfoque de Zoom TV ha sido doble: alcance externo, llevar el evangelio al mundo, y alcance interno, fortalecer a la iglesia con enseñanzas sólidas, basadas en la Biblia. Nuestra programación está profundamente cimentada en la Biblia y el espíritu de profecía. Cada programa está diseñado para enseñar, equipar e inspirar a los creyentes a caminar más cerca de Dios. Ofrecemos programas tales como Escuela Sabática, Me Gustaría Saber, sermones, entrevistas, series, salud, cómo vivir la vida, soluciones prácticas a los desafíos de la vida familiar, programas de música sagrada compartidos por personas de diferentes lugares y trasfondos. Pero este ministerio es más que televisión. Cada mes, nuestros pastores aceptan invitaciones para predicar y enseñar en todo el país, en los Estados Unidos y en todo el mundo. Nuestro equipo pastoral, junto con un dedicado equipo de medios, trabaja incansablemente para proclamar el mensaje de Jesucristo al mundo entero. Y hemos visto a Dios obrar de manera poderosa. Personas de todos los continentes, desde grandes ciudades hasta aldeas remotas, están sintonizando, escribiendo y compartiendo cómo este mensaje ha transformado sus vidas. Este impacto global sigue creciendo más allá de lo que imaginamos, y tú formas parte de él. Esto es Zoom TV, Secret San Sil Ministry, un ministerio que proclama la verdad presente en el tiempo del fin. Prepara corazones para el regreso de Jesús y se une con iglesias como la tuya para cumplir la misión. Zoom TV, unidos en la misión. Bueno, hermanos y hermanas, llegó la sesión número 3 de hoy. Ya con esta presentación serán 15 y son 24. Así que nos falta mucha tela que cortar. Pero tenemos que estudiar todavía la fiesta de trompetas, tenemos que estudiar la fiesta de el día de expiación y la fiesta de los tabernáculos. Y en el manual tienen también algunos capítulos adicionales sobre otros asuntos, la fecha del nacimiento de Jesús. Hay un capítulo sobre eso, por qué no debemos celebrar la fiesta hoy en día. Todo eso no vamos a tener tiempo de cubrirlo,
pero ahí lo tienen en el manual. Bien, vamos a orar y entramos de lleno al estudio. Padre, gracias te damos ahora porque podemos abrir tu santo libro. Pedimos la presencia de tu Espíritu Santo. Abre nuestras mentes para entender, nuestros corazones para recibir, y capacítanos por medio del poder de tu Santo Espíritu para proclamar estas maravillosas verdades que tú nos has concedido. Te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo, nuestro Salvador. Amén. Muy bien, estamos en la página 157, página 157 para las personas que tienen el manual, y es la lección número 17. Y vamos a comenzar hablando un poco sobre la relación entre la cruz y el Pentecostés. Y hay dos puntos que quiero recalcar cuando hablamos de la relación entre la cruz y el Pentecostés. En primer lugar, hay cierto patrón que encontramos en el Antiguo Testamento en repetidas ocasiones. Y es que primero se sacrifica un animal o animales, y luego entonces Dios demuestra que acepta el sacrificio, lloviendo fuego del cielo para consumir el sacrificio. Y vamos a encontrar en nuestro estudio, esta tarde, ya casi noche, vamos a notar que Cristo fue sacrificado en la cruz, y la señal de que Dios aceptó el sacrificio de Cristo fueron las lenguas de fuego en el día del Pentecostés. El segundo punto importante es que el evento vital en el día del Pentecostés no ocurrió en la tierra, sino en el cielo. Lo que ocurrió en la tierra fue sencillamente un anuncio terrenal de algo que había sucedido en el cielo. La instalación de Cristo como sumo sacerdote en el lugar santo del santuario celestial. Así que esos son los dos puntos con que comenzamos. El sacrificio, Dios demuestra su aceptación del sacrificio, lloviendo fuego para consumir el sacrificio. Ahora vamos a notar varios ejemplos en la Biblia de esto. El primer ejemplo no está directamente en la Biblia, están los personajes en la Biblia, pero no está el detalle de que descendió fuego para consumir el sacrificio. Me refiero al sacrificio que ofreció Abel en el comienzo de la historia. ¿Ustedes recuerdan la historia? Que Dios mandó que trajeran una víctima y que trajeran también de los frutos de la tierra. Pues Caín trajo los frutos de la tierra, el fruto de su trabajo, pero no trajo la víctima, no derramó sangre. Mientras que Abel obedeció a Dios, trajo los productos de la tierra y también trajo una víctima y sacrificó la víctima. Dios demostró que aceptó el sacrificio de Abel, lloviendo fuego sobre el altar para consumir su sacrificio. Eso lo dice el Espíritu Profecía. La Biblia no lo dice explícitamente cómo Dios demostró que aceptó el de Abel y no el de Caín, pero todos los demás ejemplos del Antiguo Testamento indican que Dios mostró su aprobación lloviendo fuego del cielo. Así que el hermano White no le está añadiendo nada a la Biblia que no se encuentra en otros sitios. Quiero leer donde la hermana White hizo su comentario en la revista Signs of the Times, 6 de febrero de 1879. Ella escribió: Dios respetó este sacrificio y el fuego bajó del cielo y lo consumió. No hubo fuego para Caín, solamente fuego para el sacrificio de Abel. Dios mostró que aceptaba el sacrificio de Abel, lloviendo fuego para consumir el sacrificio. Ese es el patrón. Ahora, el siguiente ejemplo que quiero darles de esto es cuando se inauguró el tabernáculo en el desierto. Vamos a Levítico 9 y leemos los versículos 22 al 24. Aquí se va a inaugurar la carpa que Moisés hizo para que el pueblo de Israel ofreciera sus sacrificios allí y el sacerdote intercediera. Nota lo que ocurrió. Dice allí: después alzó a Aarón sus manos hacia el pueblo y lo bendijo. Y después, ahora son 3 clases de sacrificios. Y después de hacer la expiación,
el holocausto y el sacrificio de paz descendió. Y entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión y salieron y bendijeron el pueblo. Y la gloria de Jehová se apareció a todo el pueblo. Y ahora escuchen. Y salió fuego de delante de Jehová y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar. Y viéndolo todo el pueblo alabaron y se postraron sobre sus rostros. Así que se ofrecen estos tres tipos de sacrificio. ¿Y cómo mostró Dios su aprobación o su aceptación de los sacrificios? Dice, salió fuego de delante de Jehová y consumió el holocausto. El próximo ejemplo que quiero mostrar se encuentra en la era de Ornán el Jebuseo. Allí David ofreció un sacrificio y vamos a leer 1 Crónicas 21-26 para ver qué fue lo que ocurrió cuando David ofreció un sacrificio. Dice allí en 1 Crónicas 21-26, y edificó allí David un altar a Jehová, en el que ofreció holocaustos y ofrendas de paz. Así que tenemos los sacrificios. E invocó a Jehová, quien le respondió por fuego desde los cielos en el altar del holocausto. Nuevamente, sacrificio, fuego de parte de Dios como señal de que él aceptaba el sacrificio. El siguiente ejemplo es cuando se inauguró el templo que construyó Salomón. Noten 2 Crónicas, el capítulo 7 y el versículo 1. 2 Crónicas 7 y el versículo 1. Allí dice que Salomón colocó víctimas sobre el altar y fíjense lo que ocurrió. Dice así: cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa. Fíjense cómo repetidas veces sucede esto. Sacrificio, fuego, consume el sacrificio en señal de que Dios acepta el sacrificio. El último ejemplo que les quiero dar se encuentra en el periodo de los profetas. Primera de Reyes 18, 38 y 39. Todo esto está en su manual en este orden preciso. Primera de Reyes 18, 38 al 39. En los días de Elías, recuerdan que los sacerdotes de Baal colocaron víctimas sobre el altar y se cortaron y pidieron a Baal que consumieron los sacrificios con fuego y no descendió nada de fuego. Pero Elías colocó a las víctimas sobre el altar y Dios demostró que aceptó los sacrificios de Elías lloviendo fuego. Vamos a leerlo. 1 Reyes 18, 38 y 39 dice: entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. ¿Está clara la secuencia? Sacrificio, fuego en señal de aceptación del sacrificio. Ahora vamos a ver otro simbolismo que enseña la misma lección. Son símbolos distintos, pero Dios quiere enseñar la misma lección. Vamos a mostrar en nuestras Biblias a Éxodo 17 y el versículo 1 al 6. Éxodo 17 y el versículo 1 al 6. Aquí el pueblo de Israel está atravesando el desierto. Y encontramos que llegan a un momento donde no hay agua. Y empiezan a murmurar contra Dios. Vamos a leer la historia, empezando en el versículo 1. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés, y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? No estaban pecando solo contra Moisés, estaban pecando contra Dios. Yo pregunto, ¿las quejas contra Dios
La murmuración contra Dios es pecado, ¿sí o no? Claro, ellos habían visto las bendiciones del Señor. El maná ya había caído del cielo. Se había abierto el mar rojo. Habían visto las plagas de Egipto. Habían visto cómo Dios había intervenido para librarlos. Y sin embargo, ahora no hay agua. Y están altercando con Moisés. Y Moisés le dice, ¿por qué tentáis a Jehová? Versículo 3. Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel y toma también tu vara con que golpeaste el río, es decir, el río Nilo que se convirtió en sangre, con que golpeaste el río y ve. He aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb. Y golpearás la peña y saldrán de ella aguas y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en la presencia de los ancianos de Israel. Ahora, fíjense un detalle muy interesante. El que está hablándole a Moisés está parado sobre la roca. ¿Se dieron cuenta? Dice nuevamente, yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb. Es decir, estaba la peña y también encima de la peña lo que representaba la peña. Las dos cosas estaban juntos. El símbolo y la realidad hacia la cual apuntaba el símbolo. Ahora yo pregunto, ¿el pueblo de Dios merecía caer bajo el castigo de Dios? ¿Merecía Dios castigarlos? ¿Juzgarlos? Claro que lo merecían, porque estaban murmurando contra Dios. Ahora, tenemos 3 símbolos claves en este pasaje. Si podemos interpretar cada símbolo y luego juntarlos, podemos saber qué quiso enseñar Dios con esta historia. ¿Cuáles son los 3 símbolos? En primer lugar, la roca. En segundo lugar, la vara. Y en tercer lugar, el agua que salió de la roca. Así que vamos a interpretar los símbolos para entender qué quiso enseñar Dios con esto. ¿Qué representa la roca? La roca representa a Jehová. En el libro de Deuteronomio, el capítulo 32, 9 veces a Jehová se le llama la roca. Aquí les doy solamente un versículo. La roca es una persona. Israel debería haber entendido lo que Moisés hizo, porque en Deuteronomio 32 se les había dicho que la roca era Jehová, que la roca representaba a Jehová. Dice allí, Él es la roca. Yo pregunto entonces, ¿la roca es una persona? Sí, no literalmente. La roca simboliza a una persona. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad, fíjense que la roca representa a Dios, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él. Es justo y recto. ¿Qué representa la roca aún en el Antiguo Testamento? Representa a Jehová. Ahora la pregunta surge, ¿cuál de las 3 personas? Porque los 3 tienen el nombre Jehová. ¿Cuál de los 3 es el personaje a quien se refiere Deuteronomio 32 y el versículo 4? Vamos al Nuevo Testamento, a 1 Corintios, el capítulo 10 y el versículo 1 al 4. 1 Corintios 10, 1 al 4. Aquí escribió el apóstol Pablo, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Ya hablamos de eso. El maná representa la palabra de Dios. Y todos bebieron la misma bebida espiritual que representa la bebida. Ya hablamos de eso.
Cuando una persona bebe el agua, ¿qué pasa? Llega a ser una fuente de agua. Ahora, de eso vamos a hablar en unos momentos más. Así que dice, todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. ¿Qué representaba la roca? Cristo, quien en el Antiguo Testamento se le llama Jehová. El Padre es Jehová, el Hijo es Jehová y el Espíritu Santo también es Jehová. Todos tienen el mismo nombre. Ahora tenemos que interpretar qué representa la vara. En la Biblia, la vara representa un acto de juicio. Es decir, la vara representa castigar. Yo pregunto, ¿qué usa un padre? Ya no se puede hacer, pues entonces el hijo lo acusa de abuso al gobierno. Pero en el pasado, ¿para qué usaban los padres la vara? Para dar una pena a los hijos por portarse mal, ¿verdad? Así que están juzgando a los hijos por portarse mal. La vara representa el juicio. Y el acto de golpear con la vara significa imponer el juicio. Es decir, la vara es juicio y el acto de golpear significa que cae un juicio. Por ejemplo, Moisés golpeó, se usa la palabra golpeó las aguas del Nilo y cayó un juicio, se convirtieron en sangre. Golpeó el polvo y del polvo salieron piojos. Golpeó al primogénito, donde no había la señal en la puerta, y el primogénito murió. Es decir, el acto de la vara, golpear la roca, significa que el juicio de Dios está cayendo sobre la roca. Noten Isaías 53 y el versículo 4. Es la palabra hebrea naka. Es una palabra que significa golpear o significa herir. Ahora fíjense, la misma palabra en Isaías 53 y el versículo 4. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, ahora viene la palabra, por herido. Es la mismita palabra de Éxodo 17. Le tuvimos por azotado, por herido de quién? Por herido de Dios y abatido. ¿Qué representa la roca? Cristo. ¿Qué representa la vara? Juicio. ¿Qué representa el acto de la vara caer sobre la roca? Representa que el castigo de Dios iba a caer sobre quién? Iba a caer sobre Cristo. ¿Sobre quién debería haber caído? Sobre el pueblo de Israel que se estaba quejando. Pero en vez de caer sobre ellos, cayó sobre el que era inocente. ¿Están conmigo o no están conmigo? Ahora, fíjense lo que dice la Biblia en cuanto al agua. Vamos a Juan 7, 37 al 39 que leímos en nuestra presentación anterior. Juan 7, 37 al 39. Es en la fiesta de los tabernáculos. Y el Señor Jesucristo va a la fiesta. Es el 8º día. La fiesta de tabernáculos duraba 7 días y luego Dios le agregó un día, que era el gran día de la fiesta, un día de gran celebración. Así que dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿Qué dice Jesús? Si alguien tiene sed, venga a mí, ¿qué? Beba. ¿Beba qué? El agua. ¿Y qué es el agua? Ya vamos a ver. El que cree en mí, como dice la Escritura, el que cree en él es el que acepta a Jesús como Salvador, ¿verdad? El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Del corazón de quién correrán ríos de agua viva? Del que bebió. Del que bebió. ¿Y de dónde viene el agua que bebió? De Jesús. ¿Y qué representa el agua? Sigue diciendo en el versículo 39, esto dijo, Jesús está hablando del Espíritu, que habían de recibir los que creyesen en Él.
¿Cuándo sucedió eso? En el Pentecostés. Pues aún no había venido, ¿qué cosa? Cuando Jesús contó esto, todavía no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado, no había ido al cielo a ministrar en el lugar santo. ¿Están entendiendo? Ahora permítame ilustrar esto. Dice aquí Jesús, el que bebe el agua se convierte en un manantial de agua. Déjenme darle otra ilustración para que puedan entender. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Pero Jesús también dijo, vosotros sois la luz del mundo. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es que Cristo es la luz del mundo y que nosotros también somos la luz del mundo? Me gusta ilustrarlo con el sol y con la luna. El sol es Cristo. ¿Ok? ¿Cristo tiene luz propia? ¿Luz original? Sí. ¿Recibe la luz de alguien? No. Él es la luz. Pero ¿qué pasa cuando el sol brilla sobre la luna? La luna refleja la luz del sol a la tierra. De la misma manera, cuando la luz de Cristo brilla sobre nosotros, nosotros somos como la luna, entonces nosotros reflejamos la gloria de Jesús a otros. De la misma manera, cuando recibimos el Espíritu, cuando bebemos el agua, nosotros llegamos a ser una fuente de agua para otros. Fluye de Jesús a nosotros y a través de nosotros a otros. Ahora, noten 1 Corintios 12:13. Claramente dice que el agua es el Espíritu Santo. Dice, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un ¿qué? De un mismo espíritu. Entonces, juntemos los símbolos. ¿Qué representa la roca? Cristo. ¿Qué representa la vara? El juicio de Dios. ¿Qué significa el acto de la vara golpear? Significa que el juicio de Dios está cayendo sobre la roca. Y cuando el juicio de Dios cae sobre la roca, ¿cómo muestra Dios que aceptó el sacrificio? Porque la roca da agua. Es lo mismo, con otro simbolismo, que cuando se ofrece el sacrificio, Dios demuestra que lo acepta lloviendo fuego. Dios muestra que acepta el sacrificio de Cristo, quien fue herido por Dios, dando el agua del Espíritu Santo. Es otro simbolismo, pero representa exactamente lo mismo. Ahora, hay un segundo episodio de la roca en el Antiguo Testamento. Vayan conmigo al libro de Números, el capítulo 7 y el capítulo 20, y el versículo 7 al 11. Número 20 y el versículo 7 hasta el versículo 11. Y habló Jehová a Moisés diciendo, la gente se está quejando otra vez. Toma tu vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a la vista de ellos. ¿Hay alguna diferencia? La primera vez debía ¿qué? Golpear la roca, y ahora debía pedirle el agua a la roca, hablarle a la roca. Dice, hablad a la peña a vista de ellos y ella dará su agua. Pedid y se os dará. Y les sacarás agua de la peña y dará de beber a la congregación de sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová como él le mandó, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña. Les dijo, ahora esta es la única vez en 40 años que Moisés perdió la paciencia y desobedeció a Dios. Desde que salió de Egipto con el pueblo hasta que entró a Canaán, no cometió ni un solo pecado. La hermana White dice en Patriarcas y Profetas que si Moisés no hubiera cometido este único pecado, hubiera sido trasladado al cielo de entre los vivos. Es diferente la preparación para morir y ser trasladado que ser trasladado de entre los vivos. Ahora fíjense lo que dice aquí. ¿Qué hace Moisés?
Dice, oíd ahora rebeldes. ¿Os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces. Y salieron muchas aguas y bebió la congregación y sus bestias. Yo quiero preguntarles, ¿cuál fue el gran pecado de Moisés en golpear la roca en vez de hablarle a la roca y pedirle el agua? Estaba arruinando el simbolismo que Dios quería enseñar. Arruinó el símbolo. Noten Patriarcas y Profetas, página 392. Por su acto temerario, Moisés restó fuerza a la lección que Dios se proponía enseñar. Siendo la roca un símbolo de Cristo, había sido herida ¿qué? Una vez. Como Cristo había de ser ofrecido una vez. La segunda vez bastaba hablar a la roca. Así como ahora solo tenemos que pedir las bendiciones en el nombre de Jesús. Al herir la roca por segunda vez, se destruyó el significado de esta bella figura de Cristo. Estaba dando la impresión de que Jesús tenía que morir más que una vez, que iba a ser golpeado con la justicia de Dios más que una sola vez. El libro de Hebreos dice que Jesús murió de una vez por todas y no muere más. Moisés arruinó el simbolismo y lo excluyó de la tierra prometida. El Señor Jesucristo habló unas palabras muy interesantes en Lucas 11 y el versículo 13, donde dice que si nosotros queremos el Espíritu Santo hoy, Jesús no tiene que morir de nuevo. Lo único que tenemos que hacer es pedírselo. Dice allí, pues si vosotros siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Pedid y se os dará. Fue lo que dijo el Señor Jesucristo. Ahora, hay una iglesia en el mundo hoy, la iglesia romana, que repite el mismo pecado de Moisés. Porque dicen que en el sacrificio de la misa, en cada misa, Cristo es sacrificado de nuevo. Los que fueron católicos saben que estoy diciendo la verdad. Si Dios excluyó a Moisés de Canaán por hacerlo una vez, ¿cómo creen ustedes que Dios mira la teología de una iglesia que dice que Jesús es sacrificado en todas las misas del mundo, en todas las ocasiones que se celebra misa, dando la impresión de que en cada misa Jesús tiene que ser sacrificado de nuevo? Esta historia demuestra que Jesús murió de una vez por todas, no muere más. Y por eso pudo enviar el Espíritu Santo. Pero desde ese entonces el Espíritu Santo está disponible si lo pedimos, no porque Jesús tiene que morir de nuevo. Ahora, ¿qué sucedió el día del Pentecostés? Estamos en la página 162. Jesús vivió una vida perfecta. Vivió una vida perfecta en el campamento. Ya estudiamos esto. Ofreció su vida en sacrificio sobre el altar. Resucitó de entre los muertos en el lavacro. ¿Qué esperaríamos que sería lo próximo? Pues tendría que ser, esperaríamos que Dios enviara fuego para mostrar que aceptaba su sacrificio. ¿Eso fue lo que pasó? ¿Sí o no? ¿Cómo demostró el Padre que aceptaba el sacrificio de Cristo en el día del Pentecostés? ¿Se vieron qué cosa? Lenguas de fuego en el aposento alto. Era la señal de que Jesús se había presentado ante el Padre y le había, vamos a encontrar que en el libro de Apocalipsis capítulo 5 lo dice, le había mostrado las heridas en sus manos, en su costado, en sus sien, en sus pies. Y le dijo, Padre, ¿es suficiente mi sacrificio como para salvar a los que yo tanto amo?
Y el Padre dije, sí, es suficiente. Y Dios envió lenguas de fuego para decirle a los discípulos, el sacrificio de Jesús ha sido aceptado en el cielo por el Padre. Sacrificio y luego ¿qué? Fuego. Ahora se lo voy a comprar del libro de Apocalipsis. Vamos a Apocalipsis al capítulo 4 y el versículo 5. Apocalipsis el capítulo 4 y el versículo 5. En Apocalipsis 4, le voy a dar un poquito de contexto. En Apocalipsis el capítulo 4, esto es antes que Jesús llegue al cielo en su ascensión. El Padre está sentado en el trono, solo. Solo hay uno en el trono, que es Dios el Padre. El contexto lo indica claramente. En medio del trono están los 4 seres vivientes que representan a los querubines y los serafines. Pueden leer eso en Isaías el capítulo 6 y también en Ezequiel el capítulo 1 y el capítulo 10 y 11. Claramente dice que los seres vivientes son querubines y serafines. Y luego alrededor del trono están los 24 ancianos, que son los representantes de los mundos que nunca pecaron. Así que está el Padre allí, están los querubines y los serafines, que son los ángeles más excelsos en el cielo, y están los representantes de todos los mundos donde nunca entró el pecado, los representantes de esos mundos. Y allí están rindiéndole homenaje al que está sentado en el trono, porque Él es el creador. En el capítulo 4 no se dice nada de redención. Se está cantando un himno en honor al que está sentado en el trono por ser el creador. Y cuando termina el capítulo 4, uno se pregunta, bueno, ¿y a dónde estaba Jesús? Porque sabemos que cuando Jesús ascendió al cielo, se sentó con el Padre en el trono. Entonces debería haber 2 en el trono. Sí, Jesús estaba allí, pero no había llegado, porque solamente estaba el Padre en el trono. ¿Están entendiendo lo que estoy diciendo? Y tampoco está la hueste angélica. Sí están los ángeles más excelsos ahí, pero la hueste angélica no está. ¿Saben por qué? Porque la hueste angélica fue a recoger a Jesús a la tierra y estaba de regreso. Ahora, en el capítulo 5, ahora se aparece la hueste angélica, los millones y millones de ángeles, y se aparece también Jesús. Y se aparece, dice allí en el capítulo 5, llega como el Cordero inmolado. Llega con las heridas que sufrió en la tierra y se va a presentar al Padre. Vamos a anotar Apocalipsis 4:5 para que ustedes vean que en el 4:5 el Espíritu Santo está presente ahí en el cielo. Todavía no ha sido derramado el Espíritu Santo. Dice en Apocalipsis 4:5, y del trono salían relámpagos y truenos y voces. Y delante del trono, ¿qué pasaba? Ardían 7 lámparas de fuego, los cuales son los 7 espíritus de Dios. Ahora, yo pregunto, ¿hay 7 Espíritus Santos? No. ¿Qué indica el número 7 aquí? Indica que está presente ahí la plenitud del Espíritu Santo. Porque el número 7 indica plenitud. El Espíritu Santo en su plenitud está presente allí en el lugar santo. Porque se usa el número 7. Y dice aquí, se compara aquí con las 7 lámparas. El Espíritu Santo es como las 7 lámparas de fuego. ¿Y a dónde estaban las lámparas de fuego? ¿En cuál apartamento? En el lugar santo. Así que ¿dónde está ocurriendo esto? En el lugar santo. Pero luego, quiero que noten algo interesante. El Espíritu Santo está presente allí en el lugar santo antes que Jesús llegue. Pero cuando Jesús llega, fíjense lo que pasa con el Espíritu Santo. Noten Apocalipsis 5 y el versículo 6. Apocalipsis 5 y el versículo 6. Dice así, y miré, y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos estaba en pie, ¿qué cosa? Un cordero como inmolado. Ahora está llegando a Jesús, ¿sí o no? El capítulo 5 llega a Jesús, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son ¿qué cosa? Los 7 espíritus de Dios. Nuevamente
El 7 indica plenitud del Espíritu Santo, los cuales son los 7 espíritus de Dios. Y ahora, ¿qué pasa con los espíritus que estaban en el lugar santo? Dice, enviados por toda la tierra. ¿Cuándo fue enviado el Espíritu Santo a la tierra? En el día del Pentecostés. Así que fíjense la secuencia. La secuencia es que Jesús se presenta ante el Padre, el que está sentado en el trono, porque pueden leer que está sentado en el trono. Muestra sus heridas y le dice al Padre, Padre, es suficiente mi sacrificio, lo que yo hice para salvar a los que yo tanto amo. La hermana White lo describe vívidamente en las últimas 3 páginas del libro El deseado de todas las gentes. Y dije, en este momento todas las huestes celestiales están en silencio. No están cantando, están callados. Porque Jesús ha dicho, silencio, tengo que entrar primero a mi Padre. Porque antes estaban cantando cuando entraron a la ciudad. El Salmo 24, Jesús levanta la mano y dice, silencio. Se quedan callados. Entonces ahora Jesús en suspenso entra ante el Padre. Dice la sierva del Señor, le muestra las heridas en sus manos, en sus pies. Se está presentando como el Cordero Inmolado, ¿sí o no? Le muestra todas sus heridas y entonces los ángeles, después que Jesús se presenta ante el Padre, entonan una canción en honor al Cordero que redimió a la raza humana. Así que noten nuevamente, tenemos aquí en Apocalipsis los 7 candeleros de fuego representando al Espíritu Santo que están allí, y luego cuando Jesús aparece, el Espíritu Santo representado por las lámparas es enviado a la tierra como señal de que Jesús se había presentado ante su Padre como el Cordero Inmolado. Sacrificio y luego ¿qué? Y luego fuego, en señal de que el sacrificio había aceptado. Por eso en el Pentecostés, cuando se vieron las lenguas de fuego, los discípulos inmediatamente entendieron el simbolismo. Porque en el servicio de sacrificios del Antiguo Testamento, cuando se sacrificaba un animal, Dios mostraba su aprobación con fuego. Así que cuando ellos ven el fuego, dicen, Jesús llegó al cielo. Se presentó ante el Padre como el Cordero. Y el Padre aceptó el sacrificio. Por eso mandó el fuego. ¿Están entendiendo? La roca fue golpeada y ahora se mandó el agua, el Espíritu Santo. En el día del Pentecostés, después que Jesús se presentó ante el Padre, Dios envió fuego del cielo para indicar que había aceptado el sacrificio de Jesús. Ahora quiero leer una cita que encontramos en el libro La Historia de la Redención, página 405. Tremenda cita esta. ¿Sabes? La hermana White tenía una percepción extraordinaria. Los que critican los escritos de la hermana White, aún dentro de la iglesia, lamentablemente, no saben la bendición de leer esos libros. Con cuidado. No saben lo que se están perdiendo. Es extraordinario. Extraordinaria la percepción profunda teológica que tenía la hermana White, inspirada por el Espíritu Santo. Noten lo que dice esta cita que encontramos en la historia de la redención. El rasgamiento del velo del templo demostró que los sacrificios y los ritos judaicos ya no serían aceptados. El sacrificio ya había sido, ¿qué cosa? Ofrecido, ¿y qué más? Aceptado. Ese es el Pentecostés, ¿sí o no? Ofrecido y aceptado. Y el Espíritu Santo que descendió en el día del Pentecostés apartó la atención de los discípulos del santuario terrenal para dirigirla al celestial, donde Jesús entró por medio de su propia sangre para derramar sobre sus discípulos los beneficios de su expiación. Jesús no podía derramar sobre sus discípulos los beneficios de su expiación sin primero hacer la expiación. ¿Qué son los beneficios de la expiación de Jesús? Hermanos y hermanas, los beneficios de la expiación de Jesús son el manto que tejió por su perfecta obediencia y la muerte que sufrió cargando el pecado. Y lo que está diciendo Pedro en el día del Pentecostés es, el santuario está abierto. Cristo está aceptando clientes que vengan a Él arrepentidos.
confesando sus pecados, confiando en Jesús. Y Jesús, cuando la persona viene así, por fe al santuario, Jesús toma su vida perfecta y se los pone en la cuenta. Y toma su sacrificio, su pago por el pecado, y los pone a su cuenta y los mira como si nunca hubieran pecado. Esos son los beneficios. Es decir, después del Pentecostés, los discípulos tenían que predicar la verdad presente. ¿Saben cuál era la verdad presente en ese tiempo? No era la hora de su juicio ha llegado. Ese ya en 1844. Cada época tiene su verdad presente. Cuando Cristo vivió su vida perfecta, eso era verdad presente. Cuando murió en la cruz, eso era verdad presente. Cuando resucitó, eso era verdad presente. Cuando comenzó a ministrar en el lugar santo, eso era verdad presente. Cuando comenzó su administración en el lugar santísimo, eso es ahora verdad presente, porque eso es todavía lo que está haciendo. Ahora, no significa que no debemos predicar sobre la vida y la muerte y la resurrección de Cristo. Todo eso son verdades. Y son el fundamento para lo que hace Jesús ahora. Porque Jesús no podría interceder al menos que haya vivido su vida perfecta, al menos que haya muerto por el pecado y al menos que haya resucitado. Es una secuencia. Pero la verdad que necesitaba conocer la gente en ese momento, en el sermón de Pedro, era que Jesús había muerto, había vivido una vida perfecta, había muerto por el pecado, había resucitado, estaba en el santuario celestial y la gente ahora podía venir para reclamar los beneficios de la obra terrenal de Cristo Jesús. Eso era la verdad presente para ese tiempo. Noten lo que tenemos en la página 164. Tenemos que apropiarnos de lo que hizo Jesús, hermanos y hermanas. Tenemos que apropiarnos. ¿Por cuántos seres humanos tejió Jesús su manto? ¿Por todos? ¿Hitler también? Sí. ¿Por cuántas personas cargó Jesús los pecados? ¿De cuántas personas? Cargó los pecados de todos los seres humanos. Por eso significa que todos se van a salvar. No. Tenemos que reclamar el manto. Tenemos que reclamar el sacrificio de Cristo por la fe. Arrepentidos, confesando los pecados y rogándole a Jesús por fe de que nos dé los beneficios que Él ganó en la tierra cuando finalmente digo consumado es. La salvación, la provisión de salvación está completa. Ahora vamos a leer algunos versículos que indican que hay condiciones. Aún Juan 3:16, ese versículo tan famoso que aparece hasta en el juego de fútbol allá entre los postes esos por donde patean la pelota. Como si eso fuera a convertir a alguien. Ahí la gente está enfocada en que uno maltrate al otro en la cancha. Pero Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Por cuánto dio Dios a su Hijo unigénito? Por el mundo. Pero la segunda parte del versículo dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Noten estos versículos que indican las condiciones. Marcos 16:16. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Hay que creer. Y fíjense que a veces pensamos que la palabra creer significa creer algo aquí en la cabeza. Mejor se traduce la palabra creer, confiar. Confiar. Tener fe en Jesús. No es solamente creer que Él existe. La gente dice, yo creo en Dios. No es suficiente creer que Dios existe. Tenemos que creer que Jesús vivió, murió e intercede por nosotros. Note lo que dice Hechos 2:37 y 38. Ya lo leímos antes. Esto es cuando Pedro termina su sermón. Y al oír esto se compunieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese que cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. ¿Cuándo es que se perdonan los pecados? Cuando nos arrepentimos y nos bautizamos. Entonces no fue en la cruz. Es cuando cada uno reclama lo que Cristo hizo. Y luego dice, no solamente reciben perdón de los pecados,
sino que dice, recibiréis el don del Espíritu Santo. También. Noten Hechos 10:43. Hablando de Jesús, de este dan testimonio a todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. ¿Jesús intercede por todo el mundo? ¿Por todas las personas en el mundo? No. Jesús no es abogado de todos. Jesús no intercede por todos. No es mediador por todos. Eso no es bíblico. ¿Cómo? Hebreos 7:25. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. ¿A quiénes salva? A los que por Jesús, ¿qué? Se acercan a Dios. Y luego dice, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Por quiénes? Por los que por él se acercan a Dios. Los que vienen con fe. Noten 1 Juan 2 y el versículo 1. Hijitos míos, ¿está escribiéndole Juan a cristianos? ¿Está aquí escribiéndole a cristianos aquí, Juan? Sí, porque dice, hijitos míos. Estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, ¿qué tenemos? Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el ¿qué? A Jesucristo el justo. Ahora vamos a la sección que dice la misión de los discípulos. ¿De qué serviría que Jesús comenzara su trabajo de intercesión para las personas en el lugar santo si nadie en la tierra lo supiera? ¿Están conmigo o no? La misión de los discípulos era predicar que Jesús había comprado la salvación por medio de su vida y su muerte. Los beneficios de la obra de Cristo ahora estaban disponibles para cualquier persona que cumpliera personalmente con las condiciones e hiciera el reclamo. En otras palabras, el mensaje de los discípulos fue anunciar lo que Jesús había hecho en la tierra y lo que estaba haciendo en el cielo en ese momento. Jesús había vivido la vida perfecta y murió en nuestro lugar. Y se dio el Espíritu Santo para que los discípulos pudieran predicar las buenas nuevas a los demás. ¿Están entendiendo esto? Por eso Jesús dijo, recibiréis poder y me seréis ¿qué? Testigo, para que la gente sepa lo que estoy haciendo. Dice, durante los 10 días previos al Pentecostés, los discípulos se habían arrepentido, confesado sus pecados y habían depositado su fe en Jesús. Y luego habían pedido el Espíritu Santo en oración. Y fueron los primeros en recibir personalmente los beneficios de la obra terrenal de Cristo. ¿Qué hicieron los discípulos cuando pidieron y recibieron el Espíritu Santo en el día del Pentecostés? Inmediatamente testificaron a los demás. Dicho de otra manera, bebieron el agua y luego se convirtieron ¿en qué? Se convirtieron en manantiales de agua. ¿Sabe cuál es la más grande señal de que una persona es un verdadero creyente? ¿Sabe qué es? La mayor evidencia de que una persona es un verdadero creyente en Jesús es que tiene un anhelo intenso de hacer a otros conocer a Jesús. Los verdaderos cristianos son misioneros. Ahora les voy a dar el ejemplo final para que se den cuenta. La mujer samaritana. Interesante esta historia. La guardé hasta el final porque es una ilustración de todo lo que hemos estudiado. Jesús fue allá al pozo de Jacob y se sentó a mediodía. Nadie iba a mediodía a sacar agua. Hacía demasiado calor a mediodía. Pero la mujer samaritana fue a mediodía porque tenía vergüenza, había vivido una vida muy libertina y no quería que hubiera gente para verla. Así que Jesús está sentado, llega la mujer y Jesús le dice a la mujer, dame agua de beber. Y la mujer le dice, ¿cómo es que tú siendo judío le pides agua a una mujer samaritana? Fíjense que la mujer crece en su conocimiento de Jesús. Cuando comienza, él es judío.
Luego cuando Jesús le revela su vida, dice, yo creo que eres profeta. Y cuando termina la historia, dice, yo creo que eres el Mesías. Lo pueden leer ahí en la historia. Porque Jesús ahora dice, mire, si tú tomas esta agua, tú vuelves a tener sed. Pero si tú tomaras el agua que yo te doy, no tendrías sed jamás. Y la mujer todavía no ha caído en cuenta. Dice, bueno, yo quiero que me des esa agua. No tengo que volver al pozo otra vez. Conocen la historia, ¿verdad? Y entonces, el Señor Jesucristo, en su charla con la mujer, le dice algo muy interesante a la mujer. Noten Juan 4, 13 y 14. Juan 4, 13 y 14. Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Ahora, escuchen con cuidado. Sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. ¿Recuerdan lo que leímos de Juan 7, 37 al 39? Bebemos el agua y luego del corazón sale ¿qué? El agua. Aquí Jesús le dice a esta mujer samaritana, le dice, mira, yo estoy dispuesto a darte el agua. Y si bebes el agua llega a ser una fuente en ti para vida eterna. Recibió el agua y ahora se convierte en un manantial de agua. Y vivió su experiencia. ¿Qué fue lo que hizo inmediatamente esta mujer? Se fue a su pueblo. Inmediatamente se fue a su pueblo. Y se fue de casa en casa. He hallado el Mesías. He hallado el Mesías. He hallado el Mesías. Vengan. Quiero llevarla a donde está el Mesías. Se convirtió en misionero. Y mientras tanto Jesús había mandado a los discípulos a comprar algo de comida. Y ellos regresaron a donde estaba Jesús. Y le dicen, bueno Jesús, aquí te traímos la comida. Jesús dice, mi comida y mi bebida es hacer la voluntad de mi Padre y terminar la obra que Él me dio. Y los discípulos torpes como de costumbre durante el ministerio de Jesús dicen, debe ser que alguien le trajo entonces comida mientras estábamos por allá. Y luego Jesús dijo algo muy interesante. Le dijo a los discípulos, ¿ustedes han oído que hay 4 meses hasta la cosecha? Mire los campos. Están blancos, listos para la cosecha. La hermana White dice que la mujer venía con todo el pueblo de Sicar para escuchar las palabras de Jesús. Esos eran los campos blancos. Se había convertido en evangelista. Sin proyector y sin nada. Pero tenía el Espíritu Santo. Había bebido el agua y ahora se convierte en un manantial de agua. La hermana White comentó sobre esto. Lo último que voy a leer. Ministerio de Curación. Ahí dice sanación, pero el Ministerio de Curación, página 69. Así dio pruebas de ser una misionera más eficaz que los propios discípulos. Ellos no vieron en Samaria indicios de que fuera un campo alentador. Esos samaritanos están perdidos. Decían, no gastemos tiempo ni esfuerzo con esa gente. Ellos no vieron en Samaria indicios de que fuera un campo alentador. Fijaban, como muchos adventistas, dicen, no estamos ganando almas ahí, pero cuando caiga la lluvia tardía, dice, fijaban sus pensamientos en una gran obra futura. Y no vieron que en derredor de sí había una mies que cegar. Pero por medio de la mujer a quien ellos despreciaron, toda una ciudad llegó a huir de Jesús. Ella llevó enseguida la luz a sus compatriotas. Esta mujer representa la obra de una fe práctica. Una fe que no es práctica es la que uno cree en la cabeza, que no se manifiesta en acción. Sigue la cita. Esta mujer representa la obra de una fe práctica en Cristo. Y luego viene esta famosa cita. Cada verdadero discípulo nace en el reino de Dios como misionero. Saben que en la iglesia ahora
el 10% hace el 90% del trabajo y el 90% hace el 10% del trabajo. Mientras sea así, el Señor nunca va a venir. Cada verdadero discípulo nace en el reino de Dios como misionero. Apenas llega a conocer al Salvador, desea hacerlo conocer a otros. La verdad salvadora y santificadora no puede quedar encerrada en su corazón. El que bebe del agua viva llega a ser una fuente de vida. El que recibe se transforma en un dador. La gracia de Cristo en el alma es como un manantial en el desierto cuyas aguas brotan para refrescar a todos e infunde a quienes están por perecer avidez de beber el agua de la vida. Al hacer esta obra, obtenemos mayor bendición que si trabajáramos únicamente en nuestro provecho. Es al trabajar para difundir las buenas nuevas de la salvación como somos llevados más cerca del Salvador. Así que, hermanos y hermanas, si somos verdaderos creyentes en Cristo Jesús, se manifestará en un amor intenso de las almas, el mismo amor que tuvo Jesús por las almas. Esa es la razón por la cual existe este ministerio que yo represento. La razón por la cual toda esta gente que me ayuda, que son indispensables, sacrifican y vienen aquí toda una semana. El propósito es alcanzar las almas para Jesús. Ese es el único propósito. No es para yo ser famoso o infamoso en muchos casos, sino para compartir el mensaje de Cristo Jesús al mundo. Y apreciamos mucho sus oraciones en estos tiempos difíciles.